Está ya con nosotros José Luis Machinea. Enorme placer me da tenerlo aquí esta noche. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, es un placer estar aquí. ¿Dónde está la economía, Machinea? Mal, la economía está mal, digamos, ya hace un tiempo. Hay una leve recuperación que apenas se va a ir notando, pero básicamente lo que tenemos es una economía que está estancada desde mediados del año pasado y que está creciendo levemente, pero si tomamos el promedio del año va a seguir estancada. Y dramático es que llevamos casi 8 años, ¿no?, de la economía que no crece, ¿no? Y ese es un problema extraordinario, casi inédito, cuando uno mira a los países de América Latina, sacando Venezuela, ¿no? ¿Nunca la Argentina tuvo 8 años sin crecer? Sí, que yo recuerde, no. Ha tenido demasiadas idas y vueltas, demasiados saltos, pero... Los efectos serrucho que hablan. Sí, definitivamente, pero 8 años sin crecer, que el ingreso por habitante no crezca, inclusive disminuya. No sé, tendría que mirar las estadísticas, pero me parece que es un hecho especial. Esto tiene impacto porque el empleo no crece. Así es. Tiene impacto porque la torta no se agranda, pero hay más habitantes porque hay crecimiento demográfico. Así es. Y tiene impacto además porque la distribución de ese ingreso, que es igual o menor del que se tenía hace 8 años, es peor, ni siquiera mejor. Sí, la pobreza ha aumentado y la distribución de ingreso, no tengo los últimos datos, pero la pobreza sí. La pobreza va a estar, creo, en el orden del 35%, que es una cifra extraordinaria. Es cierto que el gobierno anterior la dejó en 30, pero eso no es consuelo, ¿eh? En todo caso, ese 30 pasó a alrededor del 35%. Eso sí es inédito para la Argentina, porque sí, absolutamente. Crisis Argentina jamás tuvo una pobreza por encima del 15%. No, y sí, si uno va a 30 años atrás o más, la pobreza era un tercio de eso posiblemente. Así que ese es un problema. Es cierto que la metodología cambió un poco, pero de cualquier manera, el problema es muy serio y afecta básicamente a los chicos, ¿no? Donde hay 1 de cada 2 escuelas. Claro, hay una concentración ahí en los chicos, en los jóvenes, mayor que en el total de la población. Lo cual habla de una estructuralidad en un problema que efectivamente, al ser estructural, es muchísimo más complejo de ser resuelto. Sí, sí, definitivamente. Por eso marcaba esta idea de los 8 años sin crecer, porque esto ya no es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural, ¿no? Definitivamente. Independientemente de quién gane, ¿hay que cambiar la política económica? Sí, hay cosas que hay que cambiar, claramente. Digamos, o sea, el gobierno, ante la crisis del año pasado, puso en marcha un programa de emergencia, no más que eso. Ese programa de emergencia es un programa que funcionó razonablemente bien, teniendo en cuenta que estábamos al borde del abismo. Ahora, ese no es un programa de mediano y largo plazo. No puede ser que la cantidad de dinero de aquí en más, en los próximos años, vaya a crecer 0, ¿no? Para dar un ejemplo. Ahora, lo que sí es difícil de cambiar es la situación fiscal, ¿no? Esa situación fiscal que si uno le agrega algunas cosas, la herencia fue de alrededor de más de 7 a casi 8 puntos del producto. Le agrega algunas cosas, digo, porque aparecieron los 15% que hubo que pagar a las provincias, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, que es un punto del producto. Si uno le suma eso, el déficit heredado, daba que 7,5, 8%. Y bueno, eso se fue achicando, pero muy lentamente, porque la economía no creció justamente. Entonces, seguimos teniendo un déficit que este año creo que va a ser 4 puntos del producto. Y el problema es que, ¿por qué crece la deuda? La deuda crece, ¿qué pasa con el déficit fiscal? ¿Qué pasa con la tasa de interés? Y si la economía crece. Son las 3 variables relevantes. La economía no crece, ¿no es cierto? Y el déficit, si el déficit no desaparece, la deuda sigue creciendo. Y ese es un problema que está para quedarse. Pero digo, sin crecimiento no hay salida a este negocio. Los candidatos parecen decir, si gano bajo impuestos, si gano mejoro ingresos, si gano aumento a jubilados, sí, si gano cambio la matriz productiva y pongo el país a producir. Más o menos así. Sí. En el gobierno dicen, ya creamos las condiciones, así que lo vamos a hacer. Y la oposición dice, vamos a cambiar todo y por lo tanto vamos a poner el eje en el aparato productivo y no en el sector financiero, especulativo, etc. ¿Tienen razonabilidad los planteos o han sido demasiado genéricos? Genéricos y aparte estamos de acuerdo, hay que poner a andar la economía. El tema es cómo se hace, ¿no? Esta idea de vamos a bajar las tasas de la LELIQ. Estamos de acuerdo, las tasas son muy altas, definitivamente. La pregunta es cómo, ¿no?
Es un problema simplemente de voluntad, hay que hacerlo. Hay más margen para seguir aumentando el gasto público, ese que superó 40 puntos del producto en Argentina. Digo, para tener una idea, en España es 42, tiene el doble de ingreso per cápita de la Argentina, Argentina tiene el doble de gente que no está en, ¿cómo se dice? En un mercado laboral que no está registrado. Y entonces, o sea, la informalidad duplica a la Argentina la informalidad. A la española. Claro, hasta la española. Entonces, digo, y aparte tiene ingreso per cápita que es la mitad que la que tiene España, y aparte tiene servicios, no Argentina sola, sino varios países de América Latina que no se pueden asimilar a los que tienen los países europeos, y en este caso España. Entonces, uno no puede pedirle a esta economía 40, 42%, que fue lo que heredó este gobierno, de gasto público. Ahora, el tema es cómo se reduce. Digo, ¿qué vamos a reducir el empleo público, los jubilados? No, se necesita de vuelta crecer, ¿no? Y sin eso es muy difícil, ¿no? O sea, este año estancamiento, más que cualquier cosa. Este año estancamiento, sí, yo diría, sí. Y usted ve en el mejor de los casos que la economía paró de caer, no más que eso. La economía paró de caer. Salvo algún sector que por ahí sigue traccionando, sí, hidrocarburos, vaca muerta, el campo en cosecha récord, etc. Sí, hay sectores que está pasando eso. Yo creo que después de las elecciones, a mí me parece, ¿no? Cuando nos acerquemos a diciembre, las expectativas tienen mucho que ver en este negocio, ¿no? ¿Por qué uno paga por las LELIQs lo que paga? ¿No? Porque cada vez más aumenta el riesgo, no solamente los problemas económicos, sino el riesgo electoral, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Y de un dólar mucho más alto. Y por lo tanto, si no me garantizan una tasa en peso muy alta, no me queda en peso, muy alto. Un dólar muy alto. Yo creo que un dólar muy alto, esa propuesta es la que más me llamó la atención, porque si algo ha caracterizado el peronismo en los últimos 70 años, no es un dólar muy alto, ¿no? Podemos discutir si quizás fue demasiado bajo, pero la idea de que vamos a poner un dólar mucho más alto que el actual, a mí no me parece razonable desde el punto de vista económico. ¿Usted cree que este tipo de cambio es razonable? Sí, digo, promedio, usted me dice 5% más, 10%, pero puede no ser. Un tipo de cambio del dólar a 60, digamos. No, ni remotamente. Me parece un disparate, porque eso es salario real, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que si yo muevo el tipo de cambio de 45 a 60, lo que estoy bajando es el salario real. Bueno, 2018. Claro. Por eso, en ese momento fue el 2018. Entonces, la propuesta de aumentar mucho el tipo de cambio, ¿qué hacemos? ¿Es una propuesta de bajar el salario real? Entonces, a mí me parece que el dólar está básicamente bien. Es muy difícil decir, este es el tipo de cambio. Digo, pero es un tipo de cambio que cuando uno habla con gente, es un tipo de cambio que permite exportar. Exportar no simplemente es tipo de cambio, ¿no? Pero es un tipo de cambio que en principio permite exportar. Bueno, ahí se conoció el superávit de la balanza comercial, 5.589 millones de dólares en el primer semestre. Es lo que le sobró a la Argentina entre lo que le vendió al mundo y lo que le compró al mundo. Así es. Básicamente sustentado en esto, un aparato productivo que ha comprado pocos insumos intermedios para un producto final que fabrica y al mismo tiempo ha comprado menos productos finales porque con el tipo de cambio algunos que eran baratos se convirtieron en caros. Así es. Pero bueno, es un tipo de cambio, insisto, razonable. Las exportaciones están creciendo poco, las exportaciones tienen que crecer más. Esta economía no puede crecer si las exportaciones no crecen 8 o 10% por año. ¿Y este año están creciendo al 1%? No, este año no. Están creciendo, supongo, al 4, 4,5%. Inclusive teniendo en cuenta que el año pasado fue un desastre en el sector agropecuario, inclusive más que eso, pero coyunturalmente, digamos, ¿no? Digo, más bien 3, 4% estructuralmente. Eso crecía entre el año 2007 y el 2015, las exportaciones crecieron menos de 1% por año. O sea que es un problema estructural. Y si vamos para atrás, es un problema estructural de Argentina en los últimos 70 años, ¿no? Es el famoso estrangulamiento en el sector externo. Crecemos un poquito, ¡pum!, y nos pega el estrangulamiento en el sector externo. ¿Por qué no le pasa esto a Chile? ¿Por qué no le pasó a Uruguay? ¿Por qué Perú no tiene estos problemas? ¿Por qué Colombia los resolvió? Bueno, no solamente el tipo de cambio. El tipo de cambio, porque primero que... ¿Qué nos diferencia en la región para estar discutiendo las mismas cosas de manera sistemática cada vez que hay una elección? Bueno, usted me comprende dónde voy. Absolutamente. Digo, eso es el principal problema de la Argentina, ¿no? No solamente consensos sobre cuáles son los problemas, sino diálogo. No dialogamos directamente. Y sin diálogo no hay posibilidad de consenso. Ahora, ¿qué hicieron esos países? En primer lugar, mantuvieron un tipo de cambio razonable, con idas y vueltas, pero no los valles y las montañas al estilo argentino. Segundo, exportar no es solamente tipo de cambio. Si es solamente tipo de cambio, vamos a exportar solamente en base o sobre la base de los salarios reales. Es infraestructura.
y ahí tenemos los problemas de infraestructura en Argentina, es un problema de logística, es un problema de financiamiento. Y eso es lo que no funciona en Argentina hace mucho tiempo. ¿Y este gobierno ayudó en algo? Poco, bueno, nada. En infraestructura, algo, y logística, en los puertos, por ejemplo, en algunas cuestiones. Ahora, hay que invertir mucho en infraestructura, ¿no? Yo suelo ir a veces al interior del país por cuestiones familiares y veo la ruta esta que va hacia el norte y pasa la soja por ahí y la ruta no se puede andar, los zanjones que hay todavía, si bien por otro lado ha mejorado. Entonces, lo que hay que hacer en términos de inversión ahí es un problema no menor. Aprovechar mejor los ramales ferroviarios, los ríos internos. No dije eso, pero definitivamente. Digo, hoy tenemos 92% de lo que transportamos en camión, una locura. Es un desastre. Traemos los plasmas a los cuales le damos subsidios por doquier para que se hagan en Tierra del Fuego por camión, 2.500 kilómetros. Sí, no, disparate. Bueno, lo de Tierra del Fuego merece unas palabras aparte, pero digo, efectivamente, la infraestructura, yo lo que quiero enfatizar es que el problema de las exportaciones es tipo de cambio, pero no es solo tipo de cambio. A veces hay una confusión en Argentina, ¿no? Hay que aumentar el tipo de cambio. Digo, hay que tener un tipo de cambio alto, estable, pero al mismo tiempo hay que hacer todas estas cosas. ¿Qué haría en términos fiscales? No en términos de toma de decisión política, sino política de impuestos para la sociedad. ¿Qué habría que hacer? ¿Dónde habría que ajustar en una economía que tiene 163 impuestos y este nivel de presión fiscal de más del 40 puntos del Producto Bruto? Relacionado, no tanto, pero altísimo para los estándares argentinos y altísimo para los estándares latinoamericanos, pero para eso hay que hablar del gasto. Porque si yo empiezo a reducir los impuestos y no reduzco el gasto, lo que tengo es que hay más déficit. ¿Y hay margen, ¿verdad?, para hacer eso? Y sí hay margen, pero es una tarea que no es de un día para otro, ¿no? El gobierno ha reducido algo el gasto, pero arrancamos en 41, eso que hablamos antes, y lo ha reducido, debe estar a 38, 39%, sigue siendo muy alto. Entonces, los impuestos, hay impuestos muy distorsivos en Argentina, muy distorsivos que hay que sacar. Ahora, a mí ¿Por caso? Por ejemplo, ingresos brutos, ¿no es cierto?, el impuesto famoso al cheque o a débitos y créditos. El impuesto al bobo. El impuesto al bobo. Por estar en blanco. El impuesto al bobo para estar en blanco. Y después podemos hablar de lo que puso el gobierno en la emergencia, que es estos impuestos a las exportaciones generalizados. Yo creo que en algunos casos tiene sentido impuesto a las exportaciones. Ahora, generalizado, ¿por qué lo hizo? Una emergencia, había aumentado mucho el tipo de cambio. Está bien, en la emergencia está bien, no es un impuesto para mantener, pero insisto, esto tiene que ir de la mano de una baja del gasto. Si no, lo que tenemos es más inflación. ¿Le parece lógico que el equipo económico, la mitad de la plata la tenga en el exterior? No sé, me cuesta juzgar un poco. El asunto si lo tienen en blanco no. No, Digamos, me preocupa más eso que otras cosas. Pero la señal de administrar la finanza... Usted fue ministro. Yo no lo haría, claro. Pero yo conozco un caso que está primero en ese ranking de una persona que vino de Inglaterra, y llegó aquí y tiene la plata en Inglaterra. No tiene mucha plata, pero tiene la plata en Inglaterra. No, entonces, la propiedad es otra cosa, porque vivió en el exterior. No, propiedad y tiene ahorros en el exterior, porque si los tiene ahí, vino acá por un tiempo y se volverá de vuelta a estudiar en Inglaterra. Está bien, pero si se queda acá y aceptó el cargo y aceptó el desafío y es funcionario público, administra los recursos bueno, hay que traerla. Me parece que es un combo hacia la ética de la administración. Yo creo que definitivamente, pero quiero decir, hay cuestiones y cuestiones, hay situaciones y situaciones. Gente que está por un periodo de tiempo muy limitado se va, y otra gente que vive hace tiempo en Argentina y tiene cargos públicos, y yo no condeno eso, pero me parece que sería razonable tener un poco más de esos recursos en Argentina. ¿Hay temor en el mercado de, si gana Alberto, de que quien mande sea Cristina, que haya un problema ahí de mando? Hoy Alberto lo hizo explícito, Freud habló probablemente en él, dijo, todo el mundo pregunta si me voy a pelear con Cristina, qué sé yo. Bueno, creo que estaba anticipando. Dijo, nunca me voy a pelear, nunca más me voy a pelear con Cristina. Bueno, el asunto es si piensan iguales o no cuando llegue el momento de gobernar, digamos, ¿no? Juzgar por lo que han dicho en los últimos 8 años, muchas cosas que no comparten. No, por eso, digo. O sea, ese día no me voy a pelear, nos queremos, pero digo, si uno piensa de una manera la economía o la política y otra de otra manera, algunas tensiones va a haber, ¿no?, en ese gobierno. O sea, yo no sé, yo creo que el mercado, hablando de mercado, el mercado tiene más miedo a Cristina que a Macri, ¿no?, porque le parece que es fantástico Macri, ¿no? Más miedo. Ahora, puede ser que ese miedo no se materialice, que finalmente llegado al poder todo el mundo hagan cambios, se pongan de acuerdo, etcétera. Pero en el corto plazo, si tiene efecto que lo que pasa en las elecciones, definitivamente sí.
¿no? Porque ahí Guillermo Calvo tiene otra tesis. Dice, bueno, es el peronismo el único que puede encarar este tipo de reforma. Y usted estuvo en un gobierno donde no tenía el ancla del peronismo. Sí, así es. Y usted sabe de qué se trata. Sí. Fue Menem el que impulsó reformas que jamás se hubieran pensado hechas por el peronismo y pudo llevarlas adelante porque básicamente traccionó a parte del peronismo, sin el cual sería imposible. Sí. La pregunta ¿es razonable ese planteo de Calvo o no? Y bueno, mirando la historia argentina uno diría que sí. Yo me resisto a eso, ¿no? Me resisto a eso. Y lo que pasó con Menem fue al final del gobierno de Alfonsín. Menem fue el que Menem y el peronismo se opuso a privatizar nada. Las cosas que quiso privatizar, que eran muy pocas de Alfonsín, dijo el dólar recontra alto, dijo que iban a subir los impuestos, bajar los impuestos a la mitad, que iban a aumentar el salario real, duplicar el salario real. Llegaron y hicieron todo lo contrario. Claro, digo, yo no me gusta ese país, ¿no? Ese país que digo todo esto y hago todo lo contrario. Pero lo pudo hacer porque el caos asociado a lo que hizo Menem al final del gobierno de Alfonsín, generó una crisis de proporciones. Ese país de busquemos una solución trotskista, digamos, y cuando haya todo un caos total llegamos nosotros, sí, es más fácil gobernar, pero para el país es un desastre. ¿Habla con Macri? No. ¿Tiene un poco de decepción respecto a lo hecho? ¿Hubiera aspirado a más? ¿En mi caso o en general lo que pasa a este gobierno? Lo que le pasa al gobierno. Si usted tiene yo hubiese esperado más, definitivamente. Todos tuvimos más esperanzas, no sé si ilusiones, un poco más de esperanzas. Y las cosas, mezclas de, y yo lo quiero subrayar eso, mezcla de la herencia y de malas decisiones del gobierno, definitivamente malas decisiones del gobierno, hizo que estemos donde estemos. Así que si estoy desilusionado, sí, digamos, simplemente miro las opciones. Y entonces a veces, ¿qué es lo que pasa desgraciadamente en Argentina, ¿no? La gente vota porque no le gusta al otro más que le gusta al que va a votar. ¿Usted se siente que va a elegir a alguien más por descarte de otro que por convicción? Sí, no quiero exagerar con esto solamente de descarte, pero en parte esto incide definitivamente, digamos. Yo creo que ha hecho cosas positivas el gobierno. Digo, se equivocó, pero al mismo tiempo empezó a hacer cosas positivas. La última es el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Un país que mire un poco más al mundo me parece que es fundamental. Yo siempre cuento una anécdota cuando estuve en Chile, en la CEPAL. Había un grupo de argentinos, había un empresario argentino ahí, y yo le digo, ¿vos a qué te dedicás? Me dice, yo exporto pops de lana a Corea. ¿Pop de lana? Digo, ¿dónde traes la lana? De Argentina. Y le pregunta, ¿y por qué no de Argentina? Lo cual tiene una respuesta media obvia, siempre un chiste, de Argentina es poco inestable, pero la respuesta que me dio fue básicamente que los chilenos pudieron entrar con 0 de arancel y de Argentina 12%. O sea, lo que le ha costado a la Argentina no tener acuerdo comercial con nadie es que nosotros tenemos que competir con otros que tienen una ventaja extraordinaria. No tienen aranceles, no tienen restricciones cuantitativas. ¿Qué es lo que pasó con la Unión Europea? Fuimos bajando las exportaciones y ¿quién ganó ese mercado? Los países de Europa del Este. Cuando hicieron el acuerdo, se integraron a la Unión Europea. Entonces, digo, después discutimos qué es lo que hay que hacer para que esto sea efectivo o no, qué transformaciones hay que hacer. Pero hay cosas definitivamente positivas, como lineamientos del gobierno de Macri, esas y varias otras. Ahora, hubo también errores. Quiero que Nacho le haga la consideración política final, porque seguramente la tiene, y después yo me reservo una estrictamente personal, si me lo permite. Y usted es dueño de la respuesta. Nacho. Sí, le quiero consultar ante un eventual segundo mandato de Macri, desde el punto de vista político / económico, teniendo en cuenta su experiencia. ¿Cree que debería hacer cambios en el área económica como para generar o relanzar las expectativas en el sector? ¿O teniendo en cuenta el vínculo que trazó Duhovne con el Fondo Monetario, sería natural que continuara? Esas preguntas son siempre muy personales, digamos, ¿qué pienso de...? Yo creo que hay cambios en la política económica, definitivamente, ¿no es cierto? Y creo que de eso no hay demasiadas dudas. No en todas las cosas, pero en algunos aspectos. Yo lo dije hablamos al inicio de lo que pasa con la LELIQ, el tema de la expansión monetaria igual a 0 durante mucho tiempo. Eso definitivamente tiene que cambiar. Los mismos hombres o no, no sé, yo tengo mi simpatía por alguno de ellos, pero hablar de personas... No. Pero la pregunta es, ¿lo puede hacer los que generaron esto, los que
trazaron este camino son los que lo tienen que hacer o lo debería hacer otro? No tienen por qué hacerlo, ¿no? Por lo menos no todos, pueden ser algunos. Pero tampoco me parece que, yo no diría que ellos no pueden hacerlo, ¿no? Digo, creo que en todo caso la gente está desilusionada con el gobierno de Macri, ¿no? Y no creo que echarle la culpa al ministro de Economía o al presidente del Banco Central sea el problema, ¿eh? Hubo errores en el manejo de la política económica y yo me cuesta personalizarlo a veces. Tengo mis predilecciones o mis opiniones, claro. Teniendo en cuenta que va a acompañar a Macri, ¿sí? Con el voto, digo, por lo que usted expresaba. Habiendo pasado por el Ministerio de Economía en una época crucial de la Argentina, veo que muchos comparan esto con algún principio de relacionamiento con el 2001, cierre de empresas, cierre de fábricas, endeudamiento. ¿Hay alguna similitud? No, con el 2001... ¿O ninguna? O 2002, no. En ese momento, definitivamente, en ese momento estaba la convertibilidad. Y por lo tanto, Argentina tenía un shock externo fuerte negativo. Y la convertibilidad era muy rígida, definitivamente era muy rígida, ¿no? Entonces, ¿Y el acuerdo con el fondo no? ¿Y el acuerdo con el fondo? El acuerdo con el fondo también, pero yo diría que es básicamente la convertibilidad, ¿no? Entonces, es muy difícil sostener la convertibilidad con ese semejante shock externo. ¿Y este acuerdo con el fondo? Este acuerdo con el fondo. Y este acuerdo con el fondo, pero de vuelta, echarle la culpa al fondo de esto, digamos, yo me he peleado con el fondo, he negociado con el fondo y me he peleado muchas veces con ellos. Y yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas del fondo ahora. Ahora, simplemente el problema es lo del fondo. El problema es que cuando arrancamos con esto había 5 o 6 puntos de déficit fiscal hace un año y pico. La economía se iba a hacer trizas y la única cosa que podíamos rescatar recursos era del Fondo Monetario Internacional. Yo no me gusta la política esta de básicamente monetaria tan restrictiva y ciertas cosas que hace el fondo que yo no estoy de acuerdo, no he estado nunca de acuerdo. Por eso digo, ¿usted imagina que va a haber una renegociación independiente? Sí, tiene que haber una renegociación, definitivamente. Ahora, va a haber una renegociación y el fondo también va a intentar pedir algunas cosas adicionales, en términos de reforma, supongo. Y ahí imagino una reforma previsional, tributaria, etcétera. Sí, hay laboral. Sí, hay varias de esas y hay problemas cómo se hacen y cómo se articulan, ¿no? Si yo tengo minutos más, yo digo en forma laboral, para decirlo muy rápidamente. Yo mandé hace 20 años una reforma para aumentar la edad de las mujeres, ¿no? Porque a mí me parece que, digamos, 60 años hoy día en el mundo no existe, ¿no? La gente vive mucho más. Ahora, estaba mal esa reforma. ¿Por qué estaba mal? Porque solamente el único objetivo parecía el tema fiscal. Entonces, una reforma de ese tipo tiene que al mismo tiempo tomar en cuenta cuál es el problema de la mujer en el mercado laboral. ¿Cómo hace la mujer para ir a trabajar si no tiene dónde dejar los chicos? ¿Cómo hace la mujer para ir a trabajar si solamente le dan, cuando tiene la maternidad, le dan... 90 días por maternidad. 90 días por maternidad, pero no por maternidad no es lo mismo. Digamos, tiene que ser paternidad también y el padre también tiene que ir ahí. Y tiene que haber cierta flexibilidad porque la mujer tiene ciertas responsabilidades, desgraciadamente solamente de ellas a veces y no de los hombres, para la reproducción social de alguna manera. Entonces hay que darle cierta flexibilidad. Ahora, si cierta flexibilidad hace que no cumpla con los años suficientes para jubilarse, tenemos un problema. Entonces digo, hagamos esa reforma, pero al mismo tiempo atendamos a estos problemas para que las mujeres puedan acceder al mercado de trabajo, para que las mujeres no queden fuera de la posibilidad de jubilarse porque no llegan a cumplir los años requeridos. Machineda, gracias por estar, Tito. Gracias a ustedes. Inmensamente generoso por habernos dedicado este tiempo.